José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Pues muy contento porque hoy vamos a platicar de una industria que pues posiblemente tenga una recuperación. Vamos a ver y cada quien delibere acerca de eso. Pero bueno, vámonos directito al tipo de cambio que tiene una recuperación pues muy importante con respecto al día de ayer, que estábamos cotizando precisamente en 20 pesos con 15 centavos aproximadamente. El día de hoy tenemos esta recuperación, estamos teniendo 20 pesos con 0,03 centavos por cada dólar, por lo cual es muy buena noticia, sobre todo que pues el preámbulo del día de mañana, la Junta de Gobierno del Banco de México pues va a decidir si incrementa en 50 puntos básicos o en 75 puntos básicos. Esto, pues vaya, habíamos platicado precisamente que no iba a seguir la par de la Fed. Y bueno, pues aquí creo que el consenso precisamente que se ha dado todavía no es oficial. Obviamente tendremos que esperar hasta el día de mañana que esta institución pues lo dé a conocer, pero bueno, pues está hablando que se va a tener este incremento de 75 puntos básicos, lo cual pues vaya, llevaría a una decisión de mayor incremento, sobre todo histórico en los últimos 15 años, mi querido Manuel. Y bueno, pues esto poner en jaque precisamente el tema del financiamiento, sobre todo para las pymes aquí en México y a las empresas que recordemos se encuentran pues apalancadas, perdón. Y bueno, en el índice de precios y cotizaciones vámonos a ver quién está siendo el que está llevando al índice a terrenos negativos, y precisamente lo tenemos con Grupo México con 4,56 a la baja. Ya hemos platicado Grupo México, esta empresa conglomerado que en su mayoría pues depende de la extracción de cobre. Bueno, 4,56 a la baja. Por otra parte, los grupos financieros también son los que están llevando al índice a la baja. Este índice de precios y cotizaciones que cotiza en 1,75 y ya estamos nuevamente en la parte inferior de los 47,200 unidades. Y bueno, el grupo Banbajío precisamente con 3,71. Es de resaltar que Banbajío es un banco que sí, si bien tiene un impacto nacional, pues nació precisamente en la parte del Bajío, lo que es Guanajuato, lo que es Querétaro. Y bueno, pues esta es una zona pues que tiene muchísima riqueza, aparte de industrial últimamente, bueno, pues, también en la parte agro. Por otro lado, Grupo Financiero Banorte con 3,69 a la baja, este banco icónico mexicano que pues bueno, ha tenido bastantes adquisiciones. Recordemos que en 2013 adquirió este banco ICSE, sobre todo icónico porque era un banco de nicho, digamos que casi a nivel de una banca privada. Está cotizando un 3,68 a la baja. Y Grupo Aeroportuario del Pacífico, que ahorita se acaba de colar en el cuarto lugar, 2,94 a la baja. Y bueno, pues su Grupo Aeroportuario del Pacífico, que va precisamente muy ad hoc con lo que vamos a platicar en unos momentitos más, sin antes pues regresar a quién está siendo el que está defendiendo esta caída del índice de precios y cotizaciones, que es Kimberly, aparte de consumo, papel, 2,88 a la alza. Grupo Bimbo, que ya hemos platicado pues el impacto que ha tenido sobre todo en los precios, y que a lo mejor todavía no se ve la inflación este impacto precisamente en el consumo. Ha sabido gestionar muy bien el incremento de los precios, pese a estarse erosionando en su EBITDA con pues incremento de su materia prima, como lo es el trigo. Está cotizando 2,84 a la alza. Vesta, esta parte inmobiliaria, todas estas fibras, 2,20 a la alza. Y Cementos Chihuahua, que muy irónicamente está teniendo un incremento de 1,65 versus su contraparte, que es Cemex, con 2,86 a la baja. Y bueno, pues así los números en la parte bursátil, mi querido
querido Manuel. Y bueno, lo que platicábamos y vamos a comentar un poquito, vamos a hacer una reflexión de qué ha pasado aquí en México, cómo se conforma la parte del sector aeronáutico y muy particularmente las aerolíneas. ¿Cuáles son las aerolíneas que podemos ver aquí en México? Y bueno, a raíz antes de la pandemia, pues nosotros contábamos con 4 aerolíneas, las más representativas, lo que es Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva Aerobús. Las únicas que son públicas, que cotizan en la bolsa, y ahorita vamos a ver un poquito cómo se han desenvuelto, y aquí ya tengo la parte de Volaris, que es la pues más representativa al día de hoy, porque pues ha tenido mayor desempeño versus las otras, y esto es de que la otra que cotiza, bueno, es Aeroméxico, en un momento más lo veremos, pero bueno, Volaris, que es parte de las 2 aerolíneas que cotizan dentro del mercado de valores mexicano, bueno, pues está cotizando en este momento con terrenos negativos, con 21.65 pesos por acción, que corresponde a un 0,64 a la baja, y que vaya, se ha mantenido pese a la situación actual de las aerolíneas. Y es que de estas 4 aerolíneas, en un momento más vamos a hablar de las otras 3, bueno, pues 2 de ellas, bueno, han tenido muchos problemas, sobre todo es irónico la parte de Aeroméxico, que también es una pública, y pues Interjet, que ahorita vamos a ver ese caso. Pero bueno, Volaris sigue en terrenos negativos, le ha afectado muchísimo el tema del crecimiento, pues del precio de los energéticos, que recordemos, pues tiene que ver mucho con la turbocina, los costos, y bueno, pues así la situación, sobre todo en Volaris, que bueno, particularmente es una empresa que pues sigue a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente ha tenido durante el último mes, más o menos en mayo, nosotros habíamos pensado que iba a reactivar esta industria, pero pues bueno, el mercado doméstico sumó más o menos como cerca de 4 millones de personas, lo que correspondió un alza del 6,9% en las operaciones en el país, y vaya, todavía no está esta recuperación. Comentaba de esta pues actitud defensiva por parte de Volaris, y es que sigue manteniéndose como una aerolínea a la vanguardia, la líder aquí en México, ya que en el mes de mayo aproximadamente, recordemos aquí el tema de Semana Santa, de las vacaciones, pues creció la parte sobre todo de un incremento del 38% en la parte de pasajeros, mientras que pues vaya, este Grupo Aeroméxico, que ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades de esta industria, bueno, pues incrementó 1.4% aproximadamente, y Viva Aerobús logró un incremento más o menos de 75%. Y es que Viva Aerobús, bueno, pues era de menor tamaño, y bueno, vámonos precisamente a ver cuáles son las empresas pues que han tenido estos problemas, porque si bien Volaris se mantiene como líder, no obstante, Aeroméxico, recordemos, y vamos a ver la gráfica y vamos a ver el antecedente. Aeroméxico, lo que ha sucedido en los últimos, pues vaya, en el último año, pues es que se ha venido erosionando precisamente en cuanto a su nivel de ingresos. Recordemos que el año pasado se decretó capítulo 11, lo que es la parte de quiebras en Estados Unidos, y bueno, esto desató una serie de movimientos pues atípicos en la parte de la acción. Llegamos a tener, y lo platicamos aquí en Visión Global, más o menos por ahí de diciembre, llegó a tener volatilidades de casi el 20-30% diario
diario el precio de la acción y ahora ya está en el ojo del huracán, Manuel, amigos. ¿Por qué? Porque pues ellos en la parte del split que hicieron, es decir, el sacar más acciones y bajar el precio y subir el precio de la acción, bueno, pues dejó en jaque a muchos inversionistas retail. Ya habíamos platicado aquí, sobre todo que si no tenían cerca de 5 millones de acciones, se iban a cambiar por una acción. Y bueno, pues es que en ese entonces el precio de la acción estaba más o menos en un peso con 50 centavos, llegó a estar en 2 pesos. Al día de hoy, Manuel, después del split, está en 235 pesos la acción. Y esto, bueno, después de haberse dado esta reestructura en Estados Unidos y, bueno, pues afectando precisamente a todos los inversionistas retail, si bien todos los inversionistas institucionales, bueno, pues cubrieron esta posición de acciones por el cambio precisamente. Bueno, pues los que estuvieron menos beneficiados fueron los inversionistas retail. Ahora bien, el próximo 27 de junio, pues van a tener una junta de consejo precisamente para deslistar, para ver si se deslista o no se deslista de esta de la bolsa esta empresa. Y es que pues parte de esta reestructura obedece pues a las necesidades de ya no ser público. Entonces, bueno, así la parte de Aeroméxico. Y bueno, les comparto aquí, sobre todo vamos acotando las empresas, y es que Interjet, por ejemplo, que es una aerolínea que estaba antes de la pandemia, al día de hoy, bueno, pues ya no opera, ya no tiene la facultad, si bien pues está en un tema de quiebra. ¿Qué sucedió con esta empresa? Y vaya, lo que detonó precisamente digamos que, como decimos aquí en México, la gota que derramó el vaso fue precisamente pues la pandemia. Y es que esta empresa mexicana, que sobre todo era una aerolínea de bajo costo, igual que Volaris, igual que la siguiente que vamos a platicar, que es Viva Aerobús, bueno, pues tenía un tema fiscal precisamente, y recordemos que el gobierno federal actual, bueno, pues ha tenido mucha mano dura precisamente en el tema de disciplina fiscal, todo este tema de ingresos que pues afortunadamente los estamos viendo, están pues generando esta parte positiva dentro de la cuenta pública. Bueno, pues es parte de esta estrategia de disciplina fiscal. Y bueno, pues y así fue como afectó precisamente durante esta pandemia. Antes de la pandemia ya empezaban a haber ruidos sobre esta aerolínea, que por cierto, pues era la que mejor servicio podría tener y que mayor dinamismo tuvo en su momento, por ser de bajo costo y con mejor servicio. Sin embargo, bueno, pues al día de hoy pues tiene ya demandas, toda esta parte de la deuda que se tenía al fisco por casi 1,250 millones de dólares, y esto también pues que se quedó debiendo precisamente a los trabajadores, a la parte pues del sindicato de trabajadores de la aerolínea. Bueno, pues dejó pues en quiebra total y en falta de operación y falta de oferta precisamente al público mexicano. Entonces, finalmente, Viva Aerobús es una empresa que también es privada, ¿no? Interjet era privada en su momento, Viva Aerobús es privada en su momento, y sucede básicamente que Viva Aerobús pues es una empresa que a lo mejor en el servicio siempre ha dado mucho que desear. Sin embargo, últimamente, fíjate que tuvieron esta disciplina financiera, y esta disciplina financiera, bueno, pues los llevó a ser competitivos. Al día de hoy ellos acuden al mercado bursátil precisamente para financiarse, y al mercado bursátil mexicano precisamente para financiarse este crecimiento que están teniendo. No son una empresa pública como tal. Sin embargo, bueno, pues aspiran a bonos, y bueno, el resultado ha sido positivo. Ha habido sobre demanda en estos
tipos de instrumentos que pues vaya tienen el destino de crecimiento. Y finalmente, ¿cómo estamos y por qué en México hay tanta contracción de esta industria? ¿Cómo estamos en América Latina? Y bueno, pues aquí les mando, les estoy ofreciendo el gráfico precisamente de cómo esta industria, y sobre todo a nivel Latinoamérica, pues está quemando precisamente este flujo de efectivo. Y es que versus 2021, en el segundo cuarto, perdón, en el segundo trimestre, pues ha tenido esta quema de casi 12% de quema, más bien en terrenos negativos, el flujo de caja, y el free cash flow, pues vaya, tuvo una contracción del 19%. El CAPEX, pues, que es la inversión precisamente que se hace en la parte de los aviones, la adquisición de los activos fijos, bueno, el 7%. Y ya en el tercer trimestre, bueno, pues ya tenemos una recuperación, no tanto como también como quisiéramos. Sin embargo, el free cash flow pues se mantiene ya un poquito más recuperado, menos quema precisamente de este flujo, y lo que tenemos es mayor inversión en el CAPEX. Entonces, pues le está apostando la industria aeronáutica aquí en México a este crecimiento, sobre todo por esta inversión. Se está ya teniendo una estabilización, si bien como lo podemos ver en el gráfico, existe una quema de flujo de efectivo. Bueno, pues se está apostando precisamente a esta recuperación aquí en México en el terreno, en el sector precisamente aeronáutico. Y es así, Manuel, como pues podemos darnos una idea de cómo se desenvuelve las aerolíneas y cómo estamos hoy por hoy aquí en México. Pues gracias, José Ricardo, siempre por tu interesante análisis.